Vamos a realizar un repaso breve de las fuerzas intermoleculares y sus aplicaciones a unas propiedades de los líquidos. Tenemos aquí y vamos a ordenarlos en términos de su fuerza. Va aumentando. Entonces arriba tenemos los enlaces covalentes. Y los enlaces metálicos. Y esos dos son muy fuertes. Un poco más abajo tenemos ion-ion. Esas son fuerzas electrostáticas, entonces vamos a tener la atracción de un catión con un anión. Esos pueden aumentar con la carga del catión y la carga del anión. Entonces, cuando las cargas son más grandes, entonces más 2 y menos 2 son más fuertes de más 1 con menos 1, por ejemplo. Y también con el radio de los iones. Cuando los iones son más pequeños, la fuerza entre esos son más grandes. Pero el factor más importante es la carga de cada ion. Entonces, más carga nos da más fuerte. Y también, bueno, eso es lo más importante. También cuando tenemos menor radio, también nos da más fuerte. Pero la carga es más importante, tiene mayor prioridad. Por debajo de ion-ion tenemos ion-dipolo. Y después tenemos puentes hidrógeno. Después tenemos dipolo-dipolo. Y al final tenemos dispersión. Dispersión a veces se llama fuerzas de dispersión o fuerzas de dispersión de London. Y también se llama Van der Waals. Qué raro que está escribiendo aquí abajo. Okay. Entonces, muchos nombres por la misma fuerza, porque, bueno, muchos científicos lo identificaron más o menos la misma vez. Okay. Entonces, ¿qué podemos identificar con esas fuerzas intermoleculares? Cuando tenemos dos especies, una mezcla de dos especies, la fuerza intermolecular, o puede ser que hay más que una fuerza intermolecular entre esos dos, va a afectar muchas propiedades, incluyendo su punto de fusión, punto de congelación, perdón, congelación es igual, evaporización,
va a afectar su tensión superficial. Va a afectar su viscosidad. Y a ver si estoy olvidando algo. Pienso que no. Bueno, entonces tenemos esos. La presión de vapor, no, profe. ¿Perdón? La presión de vapor. Ah, gracias. Muy bien. Entonces, en estos casos, vamos a imaginar que tenemos un recipiente y vamos a llenar nuestro recipiente con dos moléculas diferentes. Ah, no, perdón. No, perdón. En este caso solo no necesitamos una mezcla todavía. Simplemente una especie. Entonces, cerca de la superficie, para tener evaporización, las moléculas tienen que superar las fuerzas intermoleculares para pasar de líquido a sólido, o perdón, de líquido a gas, o también de sólido a líquido. Entonces, perdón. Hay que superar. Bueno, podemos hacer un pequeño sólido aquí al fondo, tal vez. Los sólidos sabemos que en general se encuentran en un red cristalino, aunque hay muchos ejemplos también de sólidos amorfos. Vamos a utilizar este red para enfatizar que sí es un sólido. En general, y esa es una exageración, pero en general los sólidos tienen menos espacio entre sus partículas que un líquido. Yes, my love. Just that I'm sleepy and Bobby isn't asking me by my dream because I'm sleeping and he's down and he's... Ok, entonces, para pasar de sólido a líquido, hay que separar las partículas, al menos un poco, en casi todos los casos. Agua es una excepción importante. Para pasar de líquido a vapor, hay que separar aún más, mucho más, las partículas. Por lo tanto, en esas fases de transición, hay que superar parcialmente las, voy a llamarlos fuerzas intermoleculares para pasar de sólido a líquido y hay que superar completamente las fuerzas intermoleculares para pasar de líquido a gas. ¿Okay? Por lo tanto, cuando las
fuerzas intermoleculares son más fuertes, el punto de fusión aumenta y el punto de vaporización también aumenta. Entonces, cuando la fuerza aquí aumenta, cuando la fuerza de las fuerzas intermoleculares aumenta, también vamos a ver que el punto de fusión aumenta, que el punto de vaporización aumenta. Y dado que tenemos las interacciones aquí a la superficie del líquido, este le da un poco de resistencia del líquido de un objeto pequeño a su superficie. Entonces, por ejemplo, si tenemos un bichito aquí, bueno, no soy artista, perdón. Esos pueden caminar sobre la superficie de agua y varios otros líquidos porque ellos tienen alta tensión superficial porque el agua tiene puentes de hidrógeno. Entonces la tensión superficial también aumenta con la fuerza intermolecular. La viscosidad simplemente es la resistencia a fluir. Entonces, cuando las moléculas del líquido están bien unidos, bien pegados por sus fuertes fuerzas intermoleculares, ese también hace que para moverse un poco, es más difícil. Entonces, la viscosidad es la resistencia a fluir. Entonces, básicamente, ¿por qué? Las moléculas o iones o átomos, entonces voy a decir partículas, tienen atracción entre sí. Entonces, una partícula con otra hay atracción. Entonces, la viscosidad también va a aumentar con la fuerza intermolecular. Aquí, la presión de vapor es la habilidad de formar un vapor sobre el líquido, ¿sí? Entonces, cuando hay más fuerza intermolecular, podemos ver en el diagrama, aquí, wow. Podemos ver en el diagrama aquí, ¿no? Ok, así, que cuando hay más atracción entre las partículas de líquido, es más difícil para una partícula de líquido salir al estado gaseoso. Por lo tanto, tenemos en la presión de vapor la única característica que disminuye con las fuerzas intermoleculares. Entonces, eso es importante, es la única propiedad que tiene la tendencia opuesta que lo demás. Okay. Y básicamente es por la misma razón que tenemos un alto punto de vaporización, porque es más difícil para una partícula de líquido pasar al estado sólido. ¿Preguntas aquí? Profe, Uh-huh.
Una pregunta, cuando hablamos de lo de ion-ion, que usted dijo que si eran, por ejemplo, dos átomos positivos más otro átomo positivo, o mejor dicho, un cation, que era más fuerte, o era al revés, es que no, Ok, no, sí, no sé. voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, con ion-ion, si yo tengo el cloruro de calcio, este va a tener por la carga 2 positivo del calcio mayores fuerzas ion-ion que el cloruro de sodio, por ejemplo. Aún más fuerte que el cloruro de calcio será, por ejemplo, el vamos a hacer aluminio. Porque el aluminio tiene 3 positivo. ¿Okay? Entonces aquí estamos aislando simplemente el cation. Cuando el cation tiene más y más carga positiva, la fuerza ion-ion es mayor y mayor. Está bien, gracias. Con mucho gusto. Y gracias por la pregunta. ¿Alguien más con una pregunta? Profe, Ujú. ¿puede repetir eso nuevo? Es que no entendí muy bien. Misma idea de las cargas. Ajá. Ok. Entonces, hay una ecuación. Para unos estudiantes es más fácil visualizar con matemática. Entonces, la ecuación es yo pienso que hay una constante. Bueno, voy a decir que esa fuerza ion-ion es proporcional a la carga del cation por la carga del anión sobre la distancia entre los dos cuadrados. ¿Ok? Entonces, C1 es la carga del cation y C2 del anión y D de distancia bueno, más específicamente es la suma de los radios iónicos. ¿Okay? Entonces, lo más grande que tenemos la carga del cation, más 2, más 3, más 4. Lo más grande que tenemos la carga del anión, menos 2, menos 3, menos 4. Este nos va a dar mayor fuerza ion-ion. La distancia nos indica que cuando el radio del cation y el radio del anión es más pequeña, este también va a aumentar la fuerza ion-ion. En general, cuando la carga del cation aumenta, su radio disminuye. Cuando la carga del anión aumenta, su radio aumenta también. Ese ustedes deben recordar de Química General 1. Pienso que era como tendencias en la tabla periódica o algo así. O propiedades periódicas de los elementos. Ese es el capítulo, si recuerdo bien. Entonces, este va a afectar la fuerza ion-ion para el compuesto.
¿Más preguntas? Profe, yo de nuevo, qué pena. Una pregunta. Ahí en lo de la presión de vapor, usted dijo entonces que bajaba porque se iba a necesitar más, porque las fuerzas intermoleculares iban a ser más fuertes, ¿verdad? Porque como de un líquido a un gaseoso, fue por eso, ¿verdad? Exacto, Ok, exacto. gracias. Entonces tenemos aquí este misma que para pasar de líquido a gas hay que superar completamente las fuerzas intermoleculares. Entonces, cuando las fuerzas intermoleculares son más fuertes, es más difícil superarlos. Entonces, menos moléculas lo va a hacer a cualquier temperatura. Por lo tanto, la presión de vapor es menor. De acuerdo, gracias. Excelente. ¿Más preguntas? Profe, en las fuerzas de dispersión tengo entendido que aumenta conforme su masa molar, ¿verdad? Muy bien. Eso es. Entonces, si el compuesto es muy grande y tiene mucha masa molar, puede llegar a superar las fuerzas de dipolo o de puentes de hidrógeno, o nunca va a pasar. Correcto. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a indicar aquí. Exactamente lo que usted dijo. Para moléculas muy grandes, sus fuerzas de dispersión pueden ser más fuertes que puentes de hidrógeno. Y obviamente si es más fuerte que puentes de hidrógeno, es más que dipolos de una molécula pequeña. Y estamos hablando de la masa molar. ¿Okay? Entonces, fuerzas de dispersión están basados en la oscilación de las nubes de electrones. Cuando el nube de electrones se desforma, ese va a formar un dipolo instantáneo. Y ese dipolo es no permanente. Entonces va a aparecer y desaparecer. Aparecer, desaparecer. Aparecer, desaparecer. Entonces, cuando la nube de electrones es más grande, el dipolo instantáneo formado puede ser más grande también. Por lo tanto, la fuerza de dispersión aumenta. Este aumenta primero, en el caso más sencillo, hablando de un solo átomo. Entonces, cuando bajamos por la tabla periódica de una columna, una familia, la fuerza de dispersión va a aumentar porque cada vez con la masa molar mayor tenemos más y más electrones en la nube, por lo tanto se puede desformarse más, formando dipolos instantáneos más grandes, fuerzas de dispersión más grandes, más fuertes. También cuando una molécula es más y más grande, tenemos más y más electrones en la molécula. Entonces hay más oportunidades por desformaciones que resultan en dipolos instantáneos. ¿Algo más? Con mucho gusto. Just that I lift. Well, just that I lift.